Muy bien, muy buenas noches a todos. Bienvenidos nuevamente a Portada 24. Aquí tenemos un excelente invitado, así que vamos a compartir con Hernán Berizo. Tenemos una entrevista a Fabio José Quetglas, es diputado nacional, yo creo que muchos lo conocen, de la Unión Cívica Radical, del distrito de la provincia de Buenos Aires. Ya lleva dos mandatos como diputado nacional, 2017-2021 y este actual mandato. Es abogado, bueno, por la UBA, bueno, magíster en ciudades de la Universidad de Barcelona. Bueno, tiene un amplísimo currículum, una persona muy, muy preparada, para mí de los mejores diputados nacionales o miembros del Congreso de la Nación. Así que bienvenido y muchísimas gracias por estar aquí, Fabio. Un gusto enorme. Un gusto, Juan de Dios, compartir esta conversación con ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Mira, arranco, pero me encantaría escucharte a vos en tres niveles y podemos hablar en esta entrevista que tenemos un poco del país, cuál es tu visión del país, qué está sucediendo, cómo pensás que es lo que viene, por un lado. Por otro lado, la provincia de Buenos Aires me interesa porque es tu distrito y particularmente por todo lo que está sucediendo. Y después hablar un poquito también del mundo, si te parece. Así que adelante. Dale. Bueno, empecemos por el país. El país está viviendo una situación, yo llamaría postraumática, vamos a decir así, digamos, del proceso electoral del 2023. Hablo de proceso electoral porque fue una elección entre las PASO, la elección general y el balotaje con las elecciones provinciales, etcétera. Fueron varios meses como de la ciudadanía movilizada tomando decisiones. En lo que constituyó la primera vez desde que está vigente la ley Sáenz Peña en la Argentina, en que una parte significativa de la sociedad argentina votó una opción que a priori se presentaba como extrema, digamos, ¿no? Una sociedad que tradicionalmente había sido muy moderada y un sistema de partidos tradicionalmente articulado, ¿no? Que ve irrumpir la propuesta de la Libertad Avanza y el presidente Milei como un hecho novedoso para la Argentina, porque en la región habíamos visto ya la irrupción de fuerzas políticas que cuestionaban el statu quo. El caso de Bolsonaro es el caso típico, pero en Europa también, etcétera. Y en el caso argentino, en una transición que se produce en circunstancias económicas muy frágiles. Por lo tanto, el presidente Milei transforma, digamos, esa fragilidad evidente que era la tasa de inflación disparada, la Argentina sin acceso a los mercados, etcétera, en una fortaleza política, porque de alguna manera se apoya en la opinión pública en la necesidad de tener que tomar medidas extremas, vamos a decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, la Argentina venía con un déficit muy marcado, había que ajustar el déficit, y hay un discurso público que en lo económico se centra en esta reconstrucción de la racionalidad económica, respaldada, según las encuestas, por amplios porcentajes de la población, digamos, ¿no? Entonces la sensación que uno tiene en la Argentina es que esa agenda, eh, que ha logrado algunas cosas significativas, como la caída de la tasa de inflación, etcétera, esa agenda tiene un crédito social muy alto. El oficialismo a esa agenda la mezcla con la agenda de lo que ellos llaman la batalla cultural. Cada vez que el presidente Milei plantea cuestiones muy así disruptivas, extraeconómicas, parecía ser que la sociedad a esas cuestiones extraeconómicas, como lo que se planteó en Davos o la cuestión climática, no le da tanto crédito, ¿no? Y en cambio a las reformas económicas le da más crédito. Entonces estamos viviendo un experimento de un oficialismo que pretende imponer una agenda completa de revisión de lo que fueron los valores de la convivencialidad argentina hasta este momento, buenos o malos. Yo creo que no se puede explicar el fenómeno Milei sin entender de alguna manera que la sociedad ha leído como un fracaso muy potente, digamos, toda la etapa previa, digamos, a Milei, las gestiones de Alberto y también del presidente Macri, digamos, con independencia que yo creo que el positivo intento del presidente Macri de hacer reformas con más consenso institucional, etcétera, pero lo cierto es que es ese fracaso el que explica la emergencia de un fenómeno como el de Milei. Personalmente, creo que le pone un estrés a la sociedad la idea de añadir a la reforma económica esta batalla cultural, y por ahora, sobre la espalda de los argentinos, ha pesado un ajuste muy fuerte, en algunos sectores decididamente fuerte, como en los jubilados, y la sociedad esperando
resultados benévolos, se supone, a mediano plazo, en niveles de tolerancia social muy altos que no habíamos visto en otros procesos, ¿no? Entonces, bueno, es un experimento. Yo particularmente creo que el oficialismo va a tener que incorporar, ya incorporó en algunos casos, pero dosis mayores de pragmatismo para poder hacer tolerable esta transformación. Esta transformación va, después de la elección de medio tiempo, va a recibir un nivel de cuestionamiento por las fuerzas políticas. Le han dado también al oficialismo un umbral temporal mayor que en otras experiencias políticas, pero va a empezar a haber una discusión acerca de, bueno, de todos los temas de agenda los niveles regulatorios, el nivel del Estado, si, si, si se justifica, digamos, este tipo de ajuste de vía licuación, que es un poco indiscriminado en términos de dónde se gasta, dónde no se gasta. El alineamiento internacional de Argentina, si es funcional a su desarrollo económico o no. Yo creo que va a ingresar fuerte a la agenda pública la cuestión de cómo financiamos la infraestructura. O sea, frente a la posibilidad de un colapso infraestructural en la Argentina, se va a poner en cuestión eso. Bueno, una cantidad de cosas que pareciera que la sociedad argentina está esperando que ocurra la elección de medio tiempo para dar un debate, con un oficialismo ya más constituido parlamentariamente y fuera de la amenaza de una crisis hiperinflacionaria, de una crisis de mercado significativa que parecía ser el escenario de fines de 2023. Pero bueno, eso es Argentina, digamos. La provincia de Buenos Aires expresa con más crudeza eso, porque a su vez el Estado provincial, que es un Estado que no funciona para nada bien, el gobernador ha sido de alguna manera obcecadamente continuista, digamos, ¿no? O sea, tiene un Estado grande y con prestaciones públicas pobres, en la que hay una especie de negacionismo por parte del oficialismo de la necesidad que tiene el gobierno de la provincia de Buenos Aires de tener, no necesariamente como el de Milei, digamos, pero un programa reformista en el sentido de que se precisan bienes públicos de naturaleza provincial de más calidad, en algunos casos las prestaciones sanitarias o inclusive la calidad educativa. Cuando vemos como el ejemplo famoso de aquel del turno que iba a abrir Toyota y no conseguía la cantidad de personas, etcétera, bueno, Toyota está en la provincia de Buenos Aires, digamos, eso interpela al sistema educativo bonaerense, no a otro. Entonces, la sensación de que la provincia de Buenos Aires merece una reforma significativa y el gobierno parece ser, para diferenciarse de Milei, no llevar adelante ninguna, cuando en mi lectura debería llevar adelante alguna distinta de la de Milei probablemente, y por supuesto eso impactaría en el agregado nacional de manera determinante. El tercer nivel es probablemente el más difícil de todo, porque no solo porque no es mi área de expertise, digamos, la política internacional, sino porque la verdad que el mundo se ha puesto complejo. Da la sensación, los hechos futuros nos determinarán si esta sensación se consolida o no, pero que el orden, roto el eje atlántico de post Segunda Guerra Mundial, y reeditada una especie de guerra de amenazas permanente entre las dos superpotencias existentes hoy, en términos comerciales ahora, y no por suerte comerciales y no bélicos, ¿no? Entre China y los Estados Unidos. Estamos ante la emergencia de un mundo, de un mapa mundial y de un mapa de problemas y agenda totalmente distinto al que teníamos, ¿no? Yo pienso que no hay una reversión automática ni sencilla por más que Trump quiera imponer una agenda supuestamente proteccionista, no hay una desglobalización posible por el niveles de integración de las cadenas de labor. Las propias corporaciones, interpreto, que van a resistir esos procesos. Es antieconómico. No, bueno, es una opinión, pero sí creo que se va a discutir y fuerte el gobierno de la globalización, digamos, ¿no? O sea, la globalización acrítica de post caída del muro de Berlín está muerta, y el orden atlantista post Segunda Guerra Mundial pareciera estar muerto también. En esa reconfiguración hay varios juegos: el juego de equilibrio entre China y aliados, y habría que pensar entre que el rol de India, etcétera,
con el mundo occidental. ¿Qué rol le queda jugar a Europa con su debilidad demográfica, con sus 500 millones de prósperos habitantes, pero crecientemente irrelevantes a escala global? Y nosotros, ¿qué rol le queda a América Latina en ese juego con los recursos, etcétera? Ese es un tema, pero el otro eje de discusión es estados contra corporaciones no estatales, ¿no? O sea, cuánto, en el orden geopolítico de post Segunda Guerra Mundial, e inclusive en el orden geopolítico post caída del muro de Berlín, la centralidad del poder era la centralidad del poder estatal. Pareciera ser que en el orden geopolítico post este momento, digamos, está en discusión la capacidad de los estados de poner, de imponer, de generar un imperium sobre organizaciones corporativas que tienen una dominancia tecnológica, de información, etcétera, muy potente. Bueno, esos son los tres niveles. Yo interpreto que Argentina tiene una oportunidad. O sea, si que siempre sistemáticamente somos Argentina tiene una oportunidad porque efectivamente, bueno, por supuesto disponemos de recursos, nuestra democracia ha probado ser bastante resiliente a shocks de todo tipo, no tenemos conflictos internos, nuestra grieta, cuando uno compara ahora con otras grietas que hay en otro lugar del mundo, pareciera ser una grieta en definitiva de sobremesa, pero que no trasciende de eso. Pero me parece que ahí hace falta una visión generacional, ¿no? De decir, bueno, esto que va a tener, que tiene muchos correlatos de política, por ejemplo, Argentina podría ser destino de corrientes migratorias muy consistentes que se van a armar en las zonas conflictuales, receptora de inversiones que precisan de una estabilidad política que el sistema ha mostrado que lo tiene, etcétera. Pero para eso quizás precisaríamos pelearnos un poquito menos en casa. Perfecto. Te hago, siguiendo con los tres niveles, pues están totalmente conectados, pero esta pregunta que para mí es clave, que tiene que ver con, básicamente, hablar un poco de democracia y hablar de, no solamente del Estado, sino de la sociedad argentina, con obviamente con el peso que tiene las instituciones, ¿no? Que básicamente, ¿no? Cómo está representado el Estado. Me parece interesante escucharte también de vuelta. ¿Qué está pasando, sobre todo, que te concentres con el gobierno nacional? Es cierto todo lo que contaste respecto de mi ley, perfecta tu síntesis, impecable. Ahora, es posible, más allá de las cuestiones de fondo, inclusive más allá de la orientación de la política económica, más allá de cuestiones que tienen que ver con un Estado más pequeño, más eficiente, más eficaz, etcétera, que eso también hay que ponerlo entre comillas, la pregunta es, ¿qué peso tiene respetar un sistema de reglas en todo esto? ¿Y se respeta hoy, no se respeta? Y también es algo que está ocurriendo en el mundo, ¿no? Hay un retroceso de las democracias en el mundo, claramente, y que me parece importante si tiene peso o no tiene peso. Bueno, yo voy a dar una referencia así un poco turística pero yo tengo una hija viviendo en Gran Bretaña y me manda hace unos meses, me manda un recorte del diario. Desde que había mediciones, desde que hay mediciones que se llevan varias décadas, es la primera vez que el Parlamento británico tiene más opinión pública negativa que positiva. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Y en un país cruzado por una tradición parlamentarista fenomenal, etc., que muchos de los exabruptos antiinstitucionalistas que vemos están respaldados en una idea en que ya ese conjunto de formas que nosotros le atribuíamos, sobre todo esto es generacional, las personas de mi edad, tanto significado, para generaciones menores representan mucho menos. Mm. ¿Es grave? Sí, es grave. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, la democracia es un conjunto de formalidades y las formalidades son formalidades hasta que un día las extrañas porque esas formalidades preservan cuestiones de fondo. ¿Es grave? Es grave. En el caso argentino, que la Corte falla, el Parlamento está funcionando, hay insultos, pero el periodista que quiere hablar mal de Milei lo hace, etcétera. Podemos interpretar esta violencia verbal, que quiero aclarar que a mí no solo no me gusta, Mm. sino no es una cuestión de gusto, sino que me parece que está objetivamente mal, porque constituye una pedagogía. Yo, por ejemplo, una cosa que le diría a Milei en privado, le diría, si mañana un chico insulta en clase y la maestra lo quiere sancionar y él dice, pero es lo que hace el presidente, ¿qué hace la maestra?
Entonces, que Milei me explique si lo tiene que sancionar o no lo tiene que sancionar el chico porque insulta y el chico se ampara en que lo hace el presidente, ¿no? Lo que puede significar para un chico de 10 años. Ujú. Entonces, yo, porque soy de los que creen que lo que hace el presidente tiene mucho valor. Yo no importa que se llame Milei, que se llame Alfonsín, que se llame Alberto Fernández, que se llame Cristina Fernández de Kirchner, es el presidente. Entonces ahí hay un tema en que Fabio Ketlas, y creo que una parte importante de la sociedad argentina, pero no un pibe en general de 25 años. En general, quizás nosotros porque conocimos un orden no democrático, porque interpretamos que eso tampoco no le agrega nada a mi ley, o sea, no es que mi ley puede o no puede hacer cosas en función de eso. Creo que es un deterioro que habría que evitarlo. Ahora, lo cierto es que lo que pareciera ser es que el reformismo político, los demócratas en Estados Unidos, los colorados en Uruguay, la concertación en Chile, los radicales acá, el reformismo político está bajo el asedio en el imaginario colectivo de esta idea del reformismo procrastinador, digamos, ¿no? O sea, pareciera ser que tuvimos oportunidades de hacer reformas, no fuimos consistentes con ese discurso reformista y la sociedad se hartó. Yo creo que tenemos que hacer una autocrítica porque la forma de superar estas amenazas que vos decís que en mi ley parecieran ser escenográficas, pero en Orban se han materializado con colectivos castigados, etcétera. Entonces, para cuajar, digamos, para resolver ese dilema, hay un rol que vos lo insinuaste en tu propia pregunta, ¿no? Hay un rol de la sociedad civil, más que de la política, ¿no? Un rol exigente. Todas las encuestas, no me gusta, pero todas las encuestas hablan de que hay un porcentaje alto, más o menos la mitad de las personas que apoyan a Milei y que los van a votar, probablemente a sus listas en la elección de medio tiempo, tienen observaciones sobre los modos. Esas observaciones sobre los modos probablemente no impidan el voto en la elección de medio término, pero en la medida es un voto, como le dirían los norteamericanos, es un voto potencialmente swinger. Porque claro, en la medida en que los éxitos pueden tardar, ya las molestias van a sentirse más o menos en función de los resultados futuros. Mi sensación es que la exigencia de calidad democrática va a ir aumentando en la medida en que un proceso que yo estoy viendo que ocurre, que es lo que yo llamaría la normalización del gobierno de Milei. Ujú. ¿Viste? Esta idea de que primero fue un shock y que ahora ya es como está metabolizado en el sistema político su existencia. A mí me parece que si las fuerzas alternativas a Milei se quedan en el cuestionamiento formal, Mm. es una nueva defección. Hay que proponer un programa alternativo al programa de Milei que conjugue la idea de responsabilidad pública en el manejo del presupuesto, etcétera, con la idea de sensibilidad. La sensibilidad sola, la idea de que hacemos política a las personas más sensibles que nos importan, los humildes, etcétera, etcétera, pueden llevar a una idea irresponsable del manejo de los recursos públicos. La responsabilidad sola pareciera ser que la sociedad no se autogestiona para discapacitados, personas, regiones del país que necesitan una atención especial, etcétera. Cómo conjugar una visión que una responsabilidad y sensibilidad está en el eje de una superación de este momento, digamos, y de alguna manera de la esterilización de esta supuesta amenaza democrática que yo creo que hay en el gobierno de Milei. Yo digo, en el gobierno de Milei hay libertarios, hay buscas, hay improvisados, hay innovadores, hay advenedizos y seguramente hay antidemocráticos también. Entonces, ahora, ¿quién gana en esa ecología tan extraña? Bueno, pareciera ser que todavía está en conformación, ¿no? Bueno, excelente, nos quedamos sin tiempo, Fabio. Me encantó, una gran capacidad de síntesis. Te invito para la próxima también para hablar específicamente sobre representación, sobre el mecanismo de formación de las leyes, quién legisla en Argentina, sobre control, quién controla en la Argentina lo que hace el gobierno, etcétera. Pero eso lo dejamos para la próxima. Gracias, Juan. Un abrazo grande, un gusto conversar con vos. Un placer, el gusto es mío. Chao, Fabio, gracias. Chau, 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 chau.